Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo para todos en esta cuarta sesión, cuarto encuentro, aunque tercera de temática de nuestro curso de la oración en la Sagrada Escritura. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Y la presentación se ve? Sí, padre, muy bien. Bueno, Sí, señor, se ve entonces, muy bien. eh, este es este es lo que pretendemos hacer en esta noche. Un recuento de lo que vimos la vez pasada y continuar con la temática de la oración en algunos personajes bíblicos. Y los invito a que hoy traigamos a la memoria y al corazón y a este momento a quien celebra hoy la iglesia. ¿De acuerdo? Santa Mónica. Santa Mónica. A Santa Mónica. Y Santa Mónica es muy famosa por sus lágrimas y que es como la expresión del dolor, del sufrimiento de tantas madres por sus hijos. Aquí en oración, dispongámonos para iniciar este encuentro. Y en primer lugar, demos gracias por nuestras madres vivas o difuntas. Gracias, Señor, porque a través de nuestras madres sigues mostrando tu rostro compasivo y tierno, porque nos han enseñado la fe, nos la han transmitido, nos han enseñado a orar. Por Santa Mónica, en todo el acompañamiento, la intercesión que hizo por su hijo Agustín. Y traemos aquí el dolor de tantas madres que con sus lágrimas elevan hacia ti su oración, su súplica por sus hijos. Esto lo unimos en el reconocimiento agradecido de María nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, entonces, la sesión pasada, en el encuentro pasado, recuerden, estamos en este tema de la oración, la experiencia de oración de personajes bíblicos. La vez pasada quedamos en Ana, habíamos visto a Miriam, la hermana de Moisés, y no sé si en esa vimos también a Moisés o fue en la anterior. Y quedamos con Ana o abordamos a Ana, acuérdense, la mamá de Samuel, que coloca en manos del Señor su dolor y su sufrimiento porque era estéril y además porque la otra esposa de Elcaná, su esposo, pues la humillaba. Y cuando ella logra quedar embarazada, pues hace esa oración que decíamos va a ser la oración que María retomará en lo que llamamos el Magnífica. Hasta ahí llegamos la vez pasada.
Hoy vamos a ir haciendo saltos, pues es imposible, pues no nos da el tiempo para abordar todos los personajes, ni en cada personaje, como todos sus momentos de oración, pero pues la idea es que los que vamos viendo y lo que vamos viendo de ellos, pues nos haga reconocer su experiencia, su forma de oración, su encuentro con Dios. Entonces vamos hoy, la idea es abordar estos 6: David, Salomón, Elías, Jeremías, Esther, Tobías. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, entonces vamos a David. Recordemos algunas situaciones de David antes de ver una de sus oraciones. En el segundo libro de Samuel 6, 12, 13, David traslada el arca de la alianza a Jerusalén. Y el arca como que simbolizaba para el pueblo de Israel esa expresión de la alianza con Dios, del cuidado de Dios para con su pueblo. Entonces había una veneración muy especial eh, y, eh, y David, como rey, entonces toma esa iniciativa de llevar el arca a Jerusalén, y en ese llevarla, él evidencia o expresa su actitud, digamos, de oración a través del culto típico de la época con el sacrificio de animales. Estos versos, este capítulo 6, 12 al 13 de 2 Samuel, nos narra ese momento, la alegría, el regocijo, el reconocimiento del Señor en medio de su pueblo a través del signo del arca de la alianza. En ese mismo llevar, o en esa procesión de llevada de la alianza del arca, se nos dice en el mismo texto, 2 versos adelante, 14 y 15, 6, 14, 15, que David con un vestido, un efod de lino, como una especie de chaleco, digámoslo así, elegante, danza ante el arca. Y aquí hay otra manifestación de la oración, de la emoción, ¿no? La danza, diríamos, todo el cuerpo que participa en la oración, ¿no? Que es todo el ser humano el que entra en oración. Hace unos años se pensaba pues que nosotros, nuestras almas son las que se conectan con el Señor, y eso de ninguna manera. De hecho, nosotros no estamos divididos entre alma y cuerpo. Esa idea no es original de la Biblia. Eso luego se nos introdujo. No es el tema de hoy, pero aquí hay una cosa interesante, y es una oración hecha con todo. Y el cuerpo es ocasión, es instrumento, es medio para la alabanza al Señor, ¿no? Luego viene en el capítulo 11 esa situación que conocemos de David con Bexabe y con Urías. Recuerden, David era el rey, y pues en aquella época pues el rey tenía varias esposas, varias mujeres, y aún teniendo varias, él ve a una desde su terraza que le gusta mucho, Bexabe, que resultó ser la esposa de uno de sus generales del ejército. Y recuerdan ya la historia, él la hace traer al palacio, está con ella, tiene relaciones, y ella queda embarazada. Y cuando ella le cuenta días después que está embarazada, entonces él trata de organizar todo
para que Urías, el esposo, tenga relaciones con ella y entonces sea claro que ese niño que está esperando es de Urías. Pero Urías, que era un guerrero, un soldado de David, del ejército de David, pues no va donde su esposa porque se queda pendiente del palacio, es decir, cumple su deber militar. Y ante los varios intentos de David, porque Urías estuviera con su esposa, no se logra, entonces trama una cosa como para que Urías no se entere de lo sucedido, y es que en una de las batallas que tenían le pide al general que lo ponga delante, al frente, y claro, en esa batalla, estando al frente, pues Urías es uno de los primeros que muere en combate. Y entonces David piensa que todo ya se solucionó, y entonces viene el otro texto, el Samuel capítulo 12. Parece un amigo de David que es a la vez profeta y que va y le denuncia lo sucedido, con una parábola muy sencilla en la que le muestra, digamos, le restriega en la cara a David lo que ha hecho, y David asume la situación, se reconoce pecador, reconoce lo que ha hecho y suplica perdón. Y ahí entonces viene esta oración que todos conocemos, el miserere, el Salmo 50 o 51, donde David expresa desde lo hondo de su corazón la súplica al Señor, en primer lugar reconociéndose como pecador, ¿no? Ten piedad de mí, oh misericordia, Dios mío. Y se reconoce así de tal manera que pide ser purificado, ser lavado. Límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Entonces ahí, en David, en esta oración, expresa pues desde lo hondo ese reconocimiento de su pecado, esa súplica de purificación y esa transformación, ese verso 10, crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu recto dentro de mí. Es decir, ayúdame a transformarme, a ser mejor ser humano. Y entonces aquí tenemos una oración penitencial que nace o que se da fruto de una situación pues muy triste, muy dolorosa. Y eso no le... David es reconocido, está en el corazón del pueblo de Israel, y esto no le quitó, claro, fue un gran daño el que hizo, pero también él con esta oración, pero sobre todo no es con esta, sino es con la actitud que le supuso lo vivido, pues también se convierte en un ejemplo para nosotros, ¿no? Cómo nuestras debilidades, nuestras situaciones de pecado se convierten en un reclamo y una invitación para estar más unidos al Señor. Entonces aquí tenemos un caso concreto de un ser humano muy valorado por el pueblo de Israel, muy querido por Dios, pero que también le falla. Y aquí entonces vendría para nosotros oramos no porque seamos perfectos. La oración nos fortalece en este camino de caídas y levantadas, ¿no? Entonces ahí en ella encontramos ese alivio, esa fuerza para avanzar, para ser mejores seres humanos. Y ahí tenemos a David. ¿Alguna pregunta, reacción? Buenas noches, padre. Qué pena que me devuelva. Pero
¿O me puede explicar un poquito más lo que usted me da una imagen, una idea original que no estaba en la Biblia? Eh, ¿Algo así? no te entendí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que no está en la Biblia? ¿Qué cosa? ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que no te Ellos se entendí la refieren a lo del pregunta. alma. Es que usted hace un ratico hizo un comentario sobre el alma y el cuerpo que yo no entendí. Ah, ya. Ah, bueno. Eh, nosotros tenemos una idea del ser humano como si fuera dos partes y dos partes que se separan. Y esa idea no es bíblica. En la Biblia, el ser humano es uno. Y entonces, para la Biblia, el ser humano es, incluso no utilizan estos términos, pero puedo decirlo de esta manera, es un cuerpo espiritual o un espíritu corporal. Y todo está integrado. Entonces, cuando el ser humano ora, pues tiene su dimensión espiritual en juego, pero todo lo otro que hace parte del ser humano está ahí, ¿no? Entonces se compromete, está incluido y participa. Lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio físico, es nuestra dimensión corporal, física, la que está en juego, pero toda nuestra dimensión anímica, emocional, espiritual, participa. Entonces, es inseparable. Los griegos, cuando luego ellos, de alguna manera, los primeros creyentes, los padres de la iglesia, por llevar el evangelio a través de la cultura griega, pues se hizo una cosa que es muy dolorosa y es que la cultura y la filosofía griega como que absorbió el evangelio y le quitó toda esa dimensión de ser humano, esa dimensión que se llama antropológica, esa idea de ser humano que es unitaria y presentó una idea dualista. El ser humano son dos partes que se unen e incluso diciendo que una parte es más importante que la otra, que el alma es más importante que el cuerpo, porque hubo un filósofo llamado Platón que decía que el alma vivía como en una cárcel y que la cárcel era el cuerpo y que por eso el cuerpo era como malo. Entonces los griegos hablaron de el ser humano son dos partes y a la vez dijeron que una parte es buena y otra parte es mala. Y eso lo heredamos nosotros y ha hecho mucho daño en nuestra... Quedamos atentos a que nos confirmen. Y ha hecho mucho daño en nuestra manera de vivir la fe y de comprender la fe. Por eso, entonces les iba a decir yo, a los sacerdotes mucha gente nos dice curas, porque se pensaba que curábamos el alma. Y se decía, ¿cuántas almas vinieron a misa? ¿Cuáles almas? Ni que 8 cuartos, seres humanos. No hay almas por ahí flotando, ni cuerpos, solo somos seres humanos integrales. Era eso. José Hernando. Listo, padre. Muchas Sí, gracias. bueno, Natalia. José Hernando. Y alzaste la mano, pero no has. José Hernando. ¿Sí me escucha Padre, ya? buenas. Sí, dele José Hernando. Qué pena, perdón. Hay una frase muy bonita dentro de la oración donde reza, hazme oír gozo y atenta. Está mala como tu conexión, Hernando. Hazme oír. Si de pronto sales para que se te pueda conectar, puedas ahorrar la conexión. Mientras tanto, le damos la palabra. Creo que Pilar quería decir algo. Sí, padre, buenas noches. Yo Buenas. tengo yo tengo una inquietud porque a uno le dicen que
que danzar es bueno dentro del templo en las celebraciones litúrgicas, como lo hacía David. Ah, Yo tengo entendido que David no danzaba dentro del templo. Él las celebraciones las respetaba mucho. Él danzaba era fuera del templo. ¿Qué bueno, decir a eso? ver, Pilar, lo que pasa es que cuando David estaba no había templo. El templo se construye en el tiempo de Salomón. Ujú. Ese es el primer Ah, dato. Y segundo, eso no, ojo con aquello que yo a veces le escucho a mucha gente, que la idea que por ser un lugar sagrado, entonces, no. Acuérdense que lo que más agrada al Señor es la alabanza, y si la alabanza compromete al ser humano, pues la danza como ofertorio al Señor es bonita, es distinto a que sea otro tipo, pues, a que el templo se vuelva, pues, una discoteca, eso es otra cosa, ¿no? Pero las Eucaristías o ciertos momentos que tienen y no solo hablo de la danza litúrgica, por ejemplo, haga usted una procesión de ofrendas con una cumbia, con la misa áforo, por ejemplo, usa todos estos ritmos para alabar al Señor, ¿no? Entonces no hay ninguna, ¿cómo se llama? Cosa que impida, porque todo se hace es con espíritu de alabanza, de bendición al Señor, ¿no? Padre, muchas una gracias, pregunta. Ujú. En- Sí, con señora. con el Santísimo expuesto, también yo he visto que danzan, o sea, hay unas danzas, pero es unas danzas bonitas, como de Ujú. respeto, de adoración. Y pues mucha gente critica porque dicen que eso es falta de respeto con el Santísimo, con el Señor. No sé usted qué opina de eso. Mire, eso es como, volvemos a todo el ser humano, en toda su espiritualidad, emocionalidad, corporalidad, está para alabar al Señor. Entonces, hay danzas de adoración muy, muy bonitas que logran conectar. ¿Cuál es el lío? Práctico, yo lo veo es práctico. Eso yo fui párroco en Siloé e iba a otra parroquia y veía que hacían las danzas. Cuando yo le veo problema a la danza, es cuando distrae. Es ahí que entonces, pero no es que sea mala, sino cómo los danzantes logran ayudar a que se conecte la gente y que no se queden mirándolos a ellos, sino que eso los conecte con Dios. Es ahí, ¿no? Es un asunto más pedagógico. eh, sí, porque lo mismo, hay veces hay coros que se vuelven espectáculos, ¿no? La idea es que el coro ayuda a que la gente cante. El danzante, la danza es para que la gente se conecte, entre en un ambiente, ¿no? Es eso, ¿no? Muy bien, ¿no? José Hernando, ¿ya pudiste? A ver, ¿ya me escucha bien o no? Sí, ahora sí. No, es que me llama mucho la atención que hay una frase muy bonita donde dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Eso es lo que uno siente cuando realmente está completamente limpio de pecado. Como él dice, como él mismo lo dice, seré más blanco que la nieve. Yo creo que esa frase indica demasiado en el sentido de que uno verdaderamente sentirse así debe ser la machera para que. Y el problema es, el problema es no pecar. Hay mucho esfuerzo que uno tiene que hacer precisamente para estar uno en gozo y alegría de verdad. Gracias, Padre. Sí, es el estado de gracia, ¿no? La gracia es eso, gozo, alegría, pero es sobre todo la alegría porque Dios nuevamente me dice que me ama, que quiere que sea mejor, etcétera, etcétera. Y ese es el camino de toda la vida, ¿no? Nos levantamos, caemos, avanzamos, en fin. Bien, entonces tenemos ahí a David. El siguiente, el hijo de David, Salomón. Bueno, David tuvo varios hijos porque tuvo varias esposas. Uno de esos, este es hijo de Bexabé.
el primer hijo de Betsabé y David, la esposa de Urías, murió. El segundo hijo, Salomón, va a ser el que herede el trono de David. Allá pues pues como las monarquías, se sube al trono, se hereda el trono por dinastía, por sangre, ¿no? Como, acuérdense, esta que hemos visto toda la vida, esta de Inglaterra, que murió la reina, que fue como 70 años reina, y el príncipe Carlos toda la vida Camila, esperando, toda la vida Camila. esperando ser rey. A ver, les cierro los micrófonos, acuérdense, toda la vida esperando ser rey, y ya tuvo la palomita, ahí está. Entonces, así era la monarquía. Entonces, Salomón, entre los hijos de David, es el que es elegido rey, y entonces aquí se nos cuenta cuando él va, todavía tampoco existe el templo de Jerusalén, entonces él va a uno de los santuarios a Gabaón a pedir a Dios que lo ilumine para su tarea. Entonces miren aquí en esta oración que hace Salomón, había como esta costumbre. Ellos pensaban que si, eso se llama incubar, que si se acostaban en el templo, en el santuario y dormían allá, como que iban a tener un encuentro mayor, más intenso, más efectivo con Dios, ¿no? Entonces esto fue lo que sucedió. En medio, estando Salomón allá, durmiendo en el santuario, tuvo este encuentro con el Señor. No les vaya a ir pues por dormir en el templo, ¿no? Claro que hay mucha gente que llega a la iglesia y duerme parejo. Y está bien, si usted tiene sueño en la misa, duerma. Si usted le da sueño en la oración, duerma. Entonces, este Salomón, en esa oración, en ese encuentro con Dios, miren, lo primero es, antes de él pedir, él hace un reconocimiento del Señor. Tú has usado gran misericordia con tu siervo, con mi padre David. Has guardado para él esta gran misericordia. Entonces hay un reconocimiento y esto es una clave para nuestra oración, ¿no? Que hay que saberlo hacer, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado y hay veces uno lo hace, ¿no? Somos así como medio descarados. Que cuando uno va a pedir un favor, entonces primero hace como la sobada para el que le va a pedir el favor. Oíste, es que vos no sé qué. No es eso, pero es eso, aquí. Se parte es de todo lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, la bendición, la alabanza, el reconocimiento, y ahí toda esa primera parte. Luego, él se sitúa frente a Dios en su condición, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan lo veremos la parábola del publicano y del fariseo, el que llega a sacar pecho y el otro que se hace atrás? Uno ante Dios se tiene que reconocer en lo que es. Se dice que la definición de humildad es reconocerse ante Dios en lo que uno es y nada más. O sea, ante Dios estamos en pelota, sin ropita. Uno a veces le gusta como ponerse delante de Dios mucho adorno, mucha justificación, tapa aquí, tapa allá. Y no, y miren soy un muchacho y no sé cómo salir y entrar. ¿Ves? Él trae aquí como lo que le está preocupando, porque lo hicieron rey y él es muy joven y es un gran encargo lo que viene, ¿no? Entonces coloca delante de Dios su condición, su situación, su realidad, el principio de realidad, ¿no? Y luego lo que le suplica, frente a esto que yo soy, Señor, frente a tu gran bondad, frente al encargo que se me ha dado, lo que te pido es entendimiento, sabiduría, discernimiento. Y se acuerdan que luego el Señor va a decir, por no haber pedido esto y esto te lo doy además. Entonces aquí un orante que buscó un medio
curioso, pues en aquella época el irse a dormir al santuario para tener la conexión, el encuentro con Dios. Parte del reconocimiento de toda la bondad del Señor. Se reconoce en su situación ante el Señor sin adornos y suplica lo que necesita para el encargo que le han hecho. Y aquí entonces, aquí viene entonces una oración que pone delante del Señor nuestra condición humana, ¿no? Lo que somos. Hay que como adornar tanto la píldora. Uno ora desde su condición y no para quedarse en esa parte de la condición que lo tenga pues como caído, sino para que desde ahí pueda crecer y avanzar. Y se colocan delante del Señor los proyectos, las tareas, como bajo ese principio de que el Señor cuando nos da una tarea siempre nos capacita para ella, nos da la gracia. Y ahí tenemos a Salomón. Bien. Padre Seguimos. Diego, Sí, dígame. Don. Padre Diego, una preguntita. Salomón es un personaje bíblico y generalmente en nuestra cotidianidad hay alguna situación y uno dice, es una solución, demos una solución salomónica. La pregunta es, ¿Salomón es considerado como uno de los personajes bíblicos más sabios que cuenta o que tiene la iglesia? Gracias. Bueno, él es del pueblo de Israel, ¿no? No de la iglesia. Sí, ese es precisamente aquí donde todo arrancó de aquí, que él se colocó frente al Señor en su condición de joven, que todavía no tenía experiencia, y el Señor y él pide eso, entendimiento, pero no solo el ese racional, sino el discernimiento, esa capacidad para discernir entre el bien y el mal y poder conducir al pueblo. Y sí, entonces esa va a ser como la fama que tiene Salomón, ¿no? Que logró ayudar al pueblo en un momento significativo, pero a la vez, y ahí es donde viene el pero de Salomón, y es que eso no lo supo aprovechar, porque lastimosamente desvió su corazón eso de que cuando uno se las cree, ¿no? La fama, el poder, eh, su sabiduría de alguna manera, eso no se manejó bien y termina, después de Salomón sucedió una cosa muy dolorosa, que fue la que causó Salomón, y es que el pueblo se dividió en dos reinos. Entonces, comienza con un ejercicio de la sabiduría, lo hizo bien durante un tiempo, pero luego hubo situaciones que lo desviaron hasta llegar pues a hacer cosas muy dolorosas para el pueblo y pues no aceptadas por Dios. Pero sí, de ahí viene salomónica, es por eso, por la sabiduría de Salomón. John, Padre, buenas noches. buenas. Padre, viendo el texto aquí ese de Reyes y con Salomón, y había algo que no había notado, una vez pasa por encima de los textos y bueno, donde dice que él pide al Señor discernimiento, ¿no? Discernimiento para entre el bien y el mal, y eso me recuerda muy atrás al Génesis cuando Adán y Eva, pues, por el engaño, pues, del mal, se toman eso sin pedírselo a Dios, ¿no? En cambio, aquí Salomón, él no lo toma arbitrariamente, sino que se lo pide al Señor, ¿no? Y el Señor, pues, escuchando su oración, se lo da. Entonces, mire, uno a veces pasa por encima de los textos y como que no. Y ahorita leyéndolo aquí, pues va uno descubriendo otras cosas.
Gracias, John. Y miren que el discernimiento, yo creo que miren esto tan curioso. Nosotros hablamos de 7 dones del Espíritu Santo. Acuérdense que el 7 es simbólico. Pueden ser 8, pueden ser 15, pueden ser 20, pues son muchos. El 7 trata de recoger. Y hay uno que no se menciona, pero que está en todos, y es el discernimiento. Lo que hacemos todos los días, ¿no? Lo que uno hace es ponderar esto y tomar la mejor decisión en aras de hacer el bien. Eso es discernir. Ese es el ejercicio de los padres con los hijos, capacitarlos desde niños y jóvenes para que ellos luego tomen las decisiones acertadas, discerniendo. Y esa elección que hizo pues Salomón, esa súplica, le permitió gobernar al inicio muy bien. Bueno, entonces seguimos con Elías. Creo que ya habíamos dicho algo así muy por encima. Elías es el profeta más importante de la Biblia, de los judíos. Y lo más curioso, él no tiene libro. Hay una categoría que se llama profetas no escritores. Esos profetas sobre los que se escribe en libros como Reyes o Samuel, pero ellos no tienen un libro que se denomine, que tenga su nombre, como como el Jeremías, como Isaías, como Amós, que son personajes históricos y que ellos o sus discípulos escribieron un libro. Aquí se nos cuenta la historia de él en el libro de los Reyes. Elías, entonces antes de leer, bueno, nos devolvemos ahorita. ¿Qué pasa con Elías? Elías, en el momento en que él ejerció su ministerio profético, uno de los reyes que le tocó, no sé si esto ya lo habíamos dicho con ustedes, si ya lo dije, perdonen la repetición, se llamaba Ahab, que tenía una esposa que era extranjera llamada Jezabel, y ella era la que mandaba. El rey era pues medio sometido, bueno, lo que sea. Lo cierto es que ella era la que definía todo. ¿Y qué hizo Jezabel cuando se casa con este Ahab? Entonces, como ella era extranjera, introduce en Israel el culto al dios Baal. Y entonces trae sus sacerdotes y sus profetas. Y Elías, en nombre de Dios, comienza a confrontar esta situación, porque le dice al rey, esto no está bien visto por Dios, ta. Y hay una cosa, pues, hay como una especie de desafío que hace él con los profetas de Baal, y en ese desafío, de alguna manera, gana Elías y hay una matazón. Elías narra el texto y eso pues eso no está bien visto, pero Elías mata a esos profetas. Cuando la reina se entera que le mataron a sus profetas, pues se enoja y dice, mañana a esta hora estarás muerto. Dice aquí, a ver. Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con mis profetas. Entonces, ¿qué le pasó a Elías? Apenas escuchó eso, sintió miedo y se voló y huye. Y miren, aquí la legitimidad del miedo. No nos puede dar miedo decir que tenemos miedo. Lo que pasa es que el miedo que hay que evitar es el miedo que paraliza. El miedo se logra enfrentar cuando estamos unidos, cuando hay oración, etcétera, etcétera. Y entonces él se quiere resguardar.
Elías huye y entonces le toca irse por el desierto. ¿Pero qué le sucede en el desierto? Pues, entonces imagínense, atravesar el desierto es un suicidio. Si usted no sabe caminar en el desierto. Y entonces él ya, eso lo leímos en la misa estos días, fue hace 15 días, creo. Elías, entonces, hace 15 o 20, la primera lectura de un domingo. Elías, entonces ya dice que entrega todo y dice, no, ya no hay nada que hacer, me quiero morir. Miren, dice el texto. Elías se sentó bajo una retama, un árbol, y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida. Y se durmió. Entonces, está en una situación de crisis existencial, espiritual. Entonces, miren esto tan curioso. Él huye para salvar su vida, pero en el desierto él quiere morirse. O sea, ya ni siquiera le da miedo de la reina. Ahora es que no soporta, pues, lo que está viviendo. Se juntaría la persecución y se juntaría la dificultad propia del desierto. Y entonces, ¿qué sucede en el desierto? Pues un ángel lo despierta, un mensajero, lo tocó y le dijo, levántese. Y le mostró pues que había comida y dice, Elías se levantó, comió y bebió. Entonces, Dios que acompaña a través del mensajero, ángel en griego es mensajero, el que anuncia. Entonces no nos imaginemos ahí personas con alas ni nada de esas cosas, no habla de eso. Es un enviado que representa siempre el acompañamiento, el aliento, el ánimo que Dios da y que asegura su presencia. ¿Y qué hace entonces Elías? Reemprende el camino ya habiendo comido, recuperado fuerzas, y dice que camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Volvemos a esta idea del monte, que es, acuérdense, ese lugar que en la idea bíblica permite la mayor cercanía con Dios, ¿no? Y entonces allá en el monte él se mete a una cueva y Dios le habla y le dice, sal y ponte de pie en el monte porque el Señor va a pasar. Entonces, él tiene este diálogo y todo su camino es de constante diálogo con Dios, de pelea con Dios cuando se quiere morir, en fin, y dirá, pues, mira, me pusiste en esto, me van a matar y ahora voy por el desierto, ya no hay nada que hacer, ta, ta, ta. Es una relación constante con Dios y ahora el Señor le dice, bueno, voy a pasar. Y es el famoso texto en el que hay 4 signos que se suceden y Elías trata de identificar allí la presencia de Dios, pero no la encuentra. Entonces, primero un huracán fuerte, un viento muy fuerte, pero allí no estaba Dios. Luego un terremoto que estremece, pero tampoco allí estaba Dios. Luego un fuego ardiente, pero tampoco allí estaba Dios. Y lo último que siente Elías es una brisa suave. Y dice, allí reconoció la presencia de Dios. Entonces en esa caverna, en esa cueva, Elías discierne el paso de Dios y logra entender la lógica de Dios. La lógica de Dios no es la de la que aparece con rayos y centellas, como a nosotros se nos ha metido la idea, como si Dios le gustara ser bulloso, dicen los paisas, estrambótico, extravagante, alaracoso. No, 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 no. Dios es brisa suave. ¿Qué significa eso? Dios es imperceptible porque acontece en lo cotidiano, en lo más simple, en lo más ordinario de la vida. Por eso para los cristianos hay 2 claves. Miren, la pesebrera y la cruz. 2 signos lo más sencillos, humildes y lo más escandalosos. Dios se revela así. Entonces,
La oración es el que permite entender ese paso de Dios por nuestra vida, pero en lo cotidiano, no buscando y esperando pues cosas raras, sobrenaturales. Esa no es la forma habitual de Dios mostrarse. Por eso nosotros entonces también pasamos como Elías por desiertos, por huidas, nos metemos en cavernas, en cuevas, en esos momentos difíciles. Y el Señor siempre nos acompaña. Él está ahí, Él no nos deja solos. Entonces Elías es este tercer personaje de hoy en su oración, pues, que parte de la situación dolorosa, pero que termina en un reconocimiento de la presencia de Dios imperceptible. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? No, padre. Claro. Muy bien. Yo quisiera simplemente como se dice, apuntar que, pues, que la oración en últimas responde a momentos específicos en la vida de la persona, ¿no? David, Salomón, Elías, cada uno como en momentos concretos de sus vidas, de sus procesos personales, de sus realidades. No eh, dejen de pedirle al Señor todos los días. en algunos es quizás más personal, ¿no? El caso de David, que habla de su situación personal, en últimas, el pecado que ha cometido. En Salomón es más en el desempeño de su ejercicio político, social, digamos, como rey, que quiere gobernar con sabiduría, está preocupado por cómo lo va a hacer y que quiere servir a su pueblo. Y Elías más es un poco más mística la experiencia de Elías, ¿no? En el ejercicio sí de una situación de persecución, pero cuando percibe a Dios es como una especie podríamos decir, de una teofanía, ¿cierto? Porque está apareciendo una presencia de Dios, ¿cierto? Que él no la capta y que el Señor le hará conciencia de que él no se manifiesta en grandes, ¿cierto? Eventos, grandes fenómenos naturales, sino que es en el susurro, en el silencio. Como que Elías experimenta una intimidad, una cuestión un poco más de tendencia mística. Esto es como para decir que la oración tiene como todos esos énfasis, ¿no? Y que quizás la experiencia de Elías va increciendo, como se dice, ¿no? Como en un estado ya de contemplar su presencia sin necesidad de las palabras, sin necesidad de discursos, sino que en la suave brisa, ¿cierto? Contempla la palabra o mejor la presencia de Dios en su vida. Hernán, gracias. Sí, qué bueno ese comentario porque con eso que decís de las situaciones tan distintas de los tres, David, Salomón y Elías, y todas ocasión de pecado, de oración, y con modos de oración diversa, ¿no? Que eso me hace pensar lo que nos sucede o se escucha mucho. Es que yo no sé orar, es que no sé qué, es que yo veo que fulanito y sutanito, sí, todos tenemos ritmos de oración distintos. Y uno no, cuando compara no es mejor o peor, son distintos. Podrá haber mayor intensidad en esto o aquello. Entonces aquí advertimos y tres situaciones por ahora, de tres personajes que desde la situación misma oran, ¿no? Gracias porque fue muy buena esa precisión, la situación de pecado de David, la situación de gobierno de Salomón y ahora la crisis de Elías. Bien. Jeremías. Entonces Jeremías
antes de irnos allá a ver el texto, Jeremías capítulo 20. Jeremías, los expertos dicen que es al profeta al que más se parece Jesús, porque algunos dicen al revés, Jeremías es el que más se parece a Jesús, no, es al revés, porque Jeremías es primero en términos cronológicos. Jesús es mayor, porque él no es un profeta, él es el profeta, pero ¿por qué Jesús se parece tanto a Jeremías? Porque es que Jeremías le fue como a los perros en misa. Bueno, ya ese dicho no se puede porque hoy hay perros que llevan a misa y eso es aterrador. Hasta los cargan, los llevan a la comunión. Bueno, entonces a Jeremías le fue muy mal. ¿Qué pasó? Casi como a este Salomón, siendo muy joven, muchacho, Dios lo llama. Y cuando Jeremías comenzó a ejercer su tarea, se le vino todo el mundo, el pueblo, el rey, las autoridades religiosas. Tuvo varios intentos de asesinato, varios. Y entonces llega un momento en que él estalla, como Elías, y comienza a pelear con Dios. Entra en una situación de crisis existencial y de crisis espiritual. Y eso lo hace ocasión de oración. Entonces miren ese texto, Jeremías 20. Miren cómo arranca. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Esa palabra es muy fuerte, esa expresión, ¿no? Porque pareciera entonces busquen por favor sus Biblias, cómo tiene ese verbo. 27. 102 dice seducir. 27, Jeremías 27. Y la ¿Lo mía encontró? dice, me Sí, ha seducido. seducido. ¿Alguna tiene una distinta? Imposible que no tengan la Biblia a la mano. Padre, en la mía dice, Babilonia, 20, no, Jeremías 20, Jeremías 27, no, ve, yo no lo tengo. Yo No, tengo, Padre dice, me has seducido, yo Yahvé, tengo, y me dejé seducir. Y por Me eso el has mismo verbo. agarrado y me has podido. Ha sido la... No, solo esa primera expresión. Entonces tiene el mismo, Sí, sí, sí. seducir. Seducir. Sí, tiene el mismo. Dice, Bien, el verbo es fuerte porque yo tengo, pareciera. ¿Cómo? yo tengo, me has seducido, Yahvé, y me dejé Sí, seducir por eso, por el ti. mismo verbo. El mismo Me verbo. tomaste a la No, fuerza y salí ganando. sí, nos interesa el primer verbo. Entonces, seducir es ambiguo, tiene una doble connotación, en positivo o en negativo. En negativo podría ser como que me embobaste, me engañaste. eh, eh, En la mía dice así, perdón, padre, tú me Padre, engañaste. perdón. sí, En la mía dice, Señor, tú me engañaste. ¿Ah? Y Y yo me dejé ajá. engañar. Ujú. Me has era forzado más y me has fuerte. vencido. Se ríen de mí sin cesar, todo No, el solo mundo nos se burla interesa de el mí. primer verbo, ojo. Ah, eso. Entonces tú me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar. Ajá. Miren, esa traducción intenta recoger, sedujiste tiene tiene doble significado. En positivo, pues la seducción es ¿cómo se llama? La persuasión con distintos medios. Pero en negativo puede ser una persuasión como tramposita, engañosa. Aquí hay algo de eso segundo, ¿no? Dios, le está reclamando. Me engañaste, me embobaste, ta, 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 ta.
fuiste más fuerte que yo, te me impusiste, prevaleciste sobre mí, ¿no? O sea, esa primera cuestión, está muy dolido el profeta, y sin filtro, sin anestesia, le está hablando a Dios. Y luego le dice, bueno, ¿por qué es que es esto? Entonces, miren, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo, esto me genera oprobio y escarnio. Y entonces dice, yo ya no voy a volver a hablar de usted, porque esto se convierte, no lo recordaré, pero dice, pero hay algo dentro de mí que no me deja, un fuego. Entonces el profeta hace este desahogo, este reclamo a Dios por las consecuencias que está viviendo por su misión, ¿no? Y entonces utiliza todas estas expresiones. Y miren, él dice, cada vez que yo hablo, me dicen, denúncienlo, denunciémoslo, esperan mi caída. Y miren lo más fuerte, bueno, el primer verso era muy fuerte, pero miren el verso 14. Maldito el día en que nací, maldito el día que mi madre me dio a luz, maldito el que felicitó a mi papá. Y luego dice, ¿por qué no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura? ¿Por qué salí del vientre a ver tanta pena y aflicción? Y ese capítulo termina así, con un grito lastimero, el capítulo 20. Como entonces es muy fuerte el profeta en esa situación de angustia, que hace oración y que hace reclamo a Dios. Parece muy escandaloso, y entonces hay veces esto puede causar, pues bueno, ¿cómo así? El profeta llega a maldecir, ¿no? Maldecir en el sentido de un reclamo muy fuerte con Dios, ¿no? Esto es culpa tuya porque me llevaste a esto, por ser fiel a ti, por hacer tu palabra, por hacer tu misión. Esto es lo que me está pasando. Por lo tanto, entonces la única manera es que yo no viva. No quiero vivir. Miren, es muy, muy fuerte. Entonces la oración sirve de desahogo, de reclamo a Dios, pero de oración misma, de conexión con Dios. Y ahí el verso 12, miren, en medio de la crisis, esa crisis, el verso 11, eso tiene crisis al inicio, reclamo, luego este verso 11, 12, y luego otra vez vuelve la confrontación, la pelea con Dios. Pero miren el verso 11, pero el Señor está conmigo como campeón temible. Pues miren, en medio de la crisis hay una confesión de fe, una certeza, el Señor está conmigo. Es decir, cuando el profeta pelea con Dios, termina de rodillas reconociéndolo, sabiendo que Él no lo abandona, que obviamente lo que está haciendo le trae consecuencias negativas porque la gente se siente incómoda con su palabra, porque tienen intereses que no quieren abandonar, entonces es incómodo. Luego entonces buscan es hacerle daño al profeta, pero eso no es culpa de Dios. Y entonces lo que hace Dios es acompañarlo para que él no desista, para que no se sienta solo, para que sienta en él como un bastón. Y eso es lo que confiesa el profeta. En la angustia, en la crisis, en la pelea con Dios, al final termina reconociendo la presencia de Dios. Y aquí entonces, cómo nuestras crisis se hacen objeto de oración. No crean que la oración es cuando uno está bien, no siempre estamos en condiciones de orar apacibles. Y hay situaciones que nos generan mucha tristeza, mucho dolor. Esa se vuelve en ocasión de la oración. Eso no está al margen, porque la oración trae
a la oración se trae toda la vida y nuestra vida tiene muchas alegrías, muchos sueños, pero también dificultades y problemas y momentos de crisis como este. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, padre, pues no sé si en medio de mi humanidad, de una u otra manera, en medio de las oraciones, pues a veces sí uno siente molestia o quiere alegar con el Señor, porque pues al menos a mí me pasa. Ujú. Ya con estos seres, pues, que son los que han dejado como un legado, una huella de donde se ha direccionado muchísimas cosas, ver que también tuvieron esa molestia, que también hicieron esas expresiones así como hartas, pero después cayeron en esa oración, en esa gratitud, en ese, eh, tú eres todo igual para mí, como que para mí es como, ay Señor, definitivamente, gracias porque estás allí, nos escuchas y entiendes esa humanidad que tenemos de cosas como tan feitas en ocasiones, ¿no? Pero tratamos de hacer lo más maravilloso posible, pienso. Sí, Luisa, claramente es eso, ¿no? Y hay veces nos toca así. No nos escandalicemos por tener las crisis, por querer pelear con Dios, porque el que pelea con Dios termina de rodillas frente a Él cuando es sensato, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos a Jeremías. Una cosita, perdón. ¿Sí? Yo quisiera como apuntar como un dato sobre la oración, ¿no? Que tiene esa dimensión terapéutica que llamaría un psicólogo, los expertos en el análisis psicológico y psicosocial, de cómo el expresar lo que se está viviendo tal cual, porque a veces la gente le dice a uno, ay padre, ¿cómo oro? Ay padre, qué palabras que no me salen. Entonces uno les explica, no, no, pues habla de tu situación, llora, quéjate, expresa tus miedos, tus rabias, tus desconciertos. También cuestiona a Dios, cuestiónalo. Es un ejercicio terapéutico el de la oración, donde uno como que logra desahogar, ¿cierto? Y como tú dices, termina arrodillado, reconociendo el poderío de Dios y sobre todo su ser sanador en uno. Uno no puede esperar que la oración sea el milagro, el sentido animista, ¿no? De que me va a conceder el baloto, ¿cierto? No es tanto eso, porque a veces pensamos que la oración es más para producir el milagro. El milagro ya sucede cuando uno logra, ¿cierto? Aceptar que Dios te está escuchando, que está ahí presente en tu vida y que simplemente quiere ayudarte a aclarar, dilucidar tu vida para saber tomar decisiones. Eso quería apuntar ahí. Ujú. Esa expresión muy buena, terapéutica, ¿no? Dimensión terapéutica de la oración. Gracias. Padre, Bien. bueno, es lo Sí, que habló la compañera anteriormente, viendo lo que usted nos explica de Jeremías, es un mensaje muy, pues muy enriquecedor que, como hablaba la compañera, es que digamos, en medio de las dificultades, situaciones difíciles que tenemos humanamente, nosotros queremos orar, entregarnos al Señor y a veces tenemos tantas dificultades, de pronto depresiones, pero vemos que esos profetas que eran muy entregados al Señor tienen dificultades muy grandes, pero que tan grande era la misericordia que sin ellos darse cuenta, Jesús estaba con ellos ahí, o sea que eso es como que nos llama y nos da un mensaje que si lo hacemos con fe, con amor y que a pesar de las dificultades, Jesús actúa en nosotros cuando lo hacemos de corazón. Gracias, gracias. gracias, don Harold, ¿no? Sí, señor. Muy Por bien. Seguimos entonces. Entonces, este es Jeremías. Acuérdense, llevamos David, Salomón, Elías. Estamos siguiendo un orden cronológico.
y ahora Jeremías. Estamos más o menos en los años 600 antes de Cristo. Entonces vamos. Y aquí vamos a referirnos a dos novelas. En la Biblia hay unos libros que llaman narrativos, pero son novelados, novelas, que no necesariamente no sucedió históricamente todo lo que aparece allí, sino lo que se pretende es transmitir un mensaje. Y es el caso de Esther. ¿Quién era Esther? Ubiquemos a Esther para poder entender la oración. Esther, resulta que el imperio persa estaba dominando a Israel. En la historia de la humanidad han existido imperios, y el imperio es un pueblo que tiene mayor poder y se impone sobre los demás. Caso Gringolandia, los gringos, caso China, caso Rusia. Ahora Israel, que se cree imperio y lleva 40.200 asesinados palestinos. Y todo imperio es brutal. Entonces el imperio persa estaba sometiendo a Israel. Había un tío y su sobrina, una familia, Mardoqueo y Esther. Y entonces ellos ven la situación y resulta que la esposa del rey, una vez que él pidió que ella fuera, no acudió. Entonces el rey se enojó y le pidieron que buscara otra reina. Entonces hubo una convocatoria como a muchachas para que fueran del harén del rey, y luego de ahí escogían la esposa, la reina. Esther, viendo la situación de su pueblo, dijo: hay que hacer algo para salvar a Israel. Entonces yo me haré pasar por una persa y me meto al harén del rey. Como era muy bonita, entonces la aceptaron y luego quedó elegida reina. Pues no hubo reinados pues como el de Cartagena, sino le gustó al rey, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Pues ya el tener que hacer eso, meterse a un harén y luego ser esposa de un extranjero, que era el enemigo del pueblo, entonces ahí ya paga su cuota de sacrificio. Pero la cosa se complica porque uno de los funcionarios del rey, llamado Amán, estaba enceguecido por acabar con los israelitas. Y entonces logra que el rey emita un edicto, una ley de exterminio de los israelitas. Cuando eso está para cumplirse, entonces es que la reina interviene y le hace notar al rey, le hace caer en cuenta de la situación. Antes de que la reina haga eso, entonces ella se pone en oración, y es lo que nos interesa hoy en relación con Esther. Pero me devuelvo. Entonces Esther, antes de presentarse al rey para que entienda lo que está pasando, ella ora y miren la súplica: acuérdate, Señor, date a conocer en este momento de aflicción para nosotros. Esa confianza de Esther en la presencia de Dios y en su intervención en este momento de dolor, ¿no? También ora del momento de dolor del pueblo, porque está amenazado de exterminio. Y como ella va a hacer esa tarea de mediación, de buscar convencer al rey, de hacerle caer en cuenta de lo que está pasando, que a él le hicieron creer que el pueblo de Israel es un enemigo. Entonces, miren, ayúdame a encontrar las palabras apropiadas. Ayúdame, pues no tengo nadie más fuera de ti, Señor. Entonces aquí la reina se muestra, Esther, pues se muestra desprovista. Es decir, perdón, conecto esto antes de que me descargue, perdón. Entonces la reina Esther insiste, parte de su situación de no se presenta el Señor,
como la salvadora del pueblo, como la que ha hecho, sino, no tengo fuerza, yo no soy capaz, dependo de ti. Y encuentra en el Señor su fuerza. Y le dice, no sacándole en cara, pues, que me ha tocado, dice, detesto ser esposa de un pagano en extranjero, pero lo he hecho en favor del pueblo. Entonces, Esther en su oración coloca delante del Señor la situación y el destino de su pueblo, pero también la tarea que ella ha asumido. Nadie se la encomendó. Ella vio necesario intervenir en favor del pueblo y tuvo que hacer, encontró que ese era el camino, ¿no? Y entonces, para ese momento ya en el que necesita que el rey se dé cuenta de lo que está pasando, que no se mantenga el decreto de exterminio, entonces pide que el Señor la ilumine, le dé palabras que ya no sabe. En fin, entonces aquí hay una oración que recoge dolor, angustia, que presenta la tarea, casi como Salomón cuando pidió fuerza para la tarea, sabiduría para la tarea. Entonces es una oración surgida de lo profundo, de lo vivido por el pueblo, de lo vivido por ella, en esa, imagínate todas las dificultades que pudo pasar, todas las maluqueras, el entrar, hacerse pasar por una joven de la cultura persa, entrar en todas esas cosas del harén del rey, en fin, todo eso, toda su cuota de sacrificio, y todo eso lo presenta al Señor, en quien pone la confianza para ella hacer su tarea y para que el pueblo pueda ser salvado, ¿no? Porque está en juego la vida del pueblo, el exterminio, según el decreto que había logrado aquel funcionario enemigo del pueblo que el rey emitiera. Aquí tenemos otra experiencia de oración en momento de dificultad de una mujer. ¿Alguna pregunta, comentario? Y sé que a mí me interesa es que pueda haber, que se pueda entender y que nos ayude a todos a quedar claro. Bien, entonces vamos, si es la última de la noche, a una pareja, a Tobías y a Sara. Entonces acordémonos de la historia. Tobías, el hijo de Tobit. Esta también es una novela. Después de muchas peripecias, entonces Tobías llega a encontrar a una familiar para casarse con ella, bajo pues, las prescripciones, las tradiciones de Israel. Encuentra a Sara. Pero ¿cuál es el problema de Sara? Que Sara ha tenido 7 esposos y todos se han muerto el día de la noche de bodas, perdón. Entonces, cuando llega este Tobías y pide la mano, pues el papá le da la mano, pero tiene mucho susto, porque dice, también pues este va a morir. Y entonces la pobre también era mirada con desprecio, la matamaridos, ¿no? Digámoslo así. Y se hablaba de que la rondaba el llamado demonio Asmodeo. Entonces aquí hay una mujer que tiene una situación muy dolorosa, porque no ha podido realizar su proyecto de familia, de esposa, de pareja, etcétera, etcétera. Y Tobías viene con la ilusión de organizar una familia. Tobías es consciente de lo que ha pasado. Y miren, hay un dato muy curioso. Cuando ustedes lean ese texto, y no lo trae aquí, el papá pues estaba esperando que no pasara nada, pero aún así había comenzado a cavar la tumba de este muchacho, porque dijo, ay, va a tocar otro. Entonces imaginen cómo sería pues la situación, cómo sería la angustia, cómo la zozobra. Y tienen su fiesta pues de bodas y viene la noche para consumar su relación. Y miren esto, entonces
Tobías le pide a Sara que hagan oración, que el Señor tenga misericordia y nos proteja. Hay yo no sé, es claro, Tobías sabe la situación, Sara la sabe, saben que hay una dificultad, ¿no? Y en medio de la dificultad apelan al Señor. Encuentran en el Señor refugio y fortaleza para enfrentar la dificultad. Ese es como el primer elemento aquí de la oración. El segundo, y la dificultad tiene que ver con lo que pensaban allá del demonio Asmodeo, algo que perseguía a la mujer y que le hacía pues que sus esposos murieran. Pensaríamos en términos de una situación de maldad, de un mal que hay, frente al cual solo se puede luchar desde la fortaleza espiritual que se logra en la oración, ¿no? Aquí hago un paréntesis, mira, hay mucho católico, pero católico que acude a sitios donde no sé qué, que las cartas, que el chocolate, que no sé qué, y somos descarados y decimos que no, que Jesús es el Salvador, ¿no? Si el Señor es el Salvador, no hay otro. Que sea una persona no creyente, pues se comprende, pero cristianos y cristianos católicos buscando ese tipo de medios que no responden y no tienen nada que ver con nuestra fe en Jesucristo. Y aquí hay una expresión, una oración que da cuenta de una certeza, de una fe convencida en que es en el Señor en quien hay fortaleza para el combate contra el mal. No hay otro medio. No es acudiendo a los mismos medios que usan los que juegan con el mal, los que pretenden hacerle daño a los otros. Y en la oración, el contenido de la oración es muy bonito porque empiezan con la alabanza por la creación y la creación de la pareja. Es muy bonito porque ellos hacen, pues habla Tobías, pero ahí está unida Sara, alaba al Señor por el amor, por la pareja. Nada es ajeno a la alabanza a Dios, por la posibilidad de amarse, de la relación sexual que van a tener, en la que van a consumar su amor, su matrimonio. Entonces, esa situación se hace ocasión de oración. Acuérdense que nosotros tenemos en la Biblia el Cantar de los Cantares, el libro más romántico, erótico y erótico en el buen sentido, no pornográfico, sino erotismo amoroso que existe en la literatura, porque el amor es la mejor expresión de la relación con Dios. Y aquí esto lo hacen oración. Y encontramos aquí una pareja que ora. Pensaríamos en el valor, en la importancia, en la necesidad de la oración en pareja y en familia, ¿no? Como el valor que tiene esto, ¿no? Una pareja y una familia que oran y que en el Señor encuentran refugio y fortaleza. Antes de invitar a un comentario o una reacción, recuerden que en el chat coloqué al inicio el enlace para la asistencia. Lo vuelvo a colocar aquí para que por favor le den el clic y ahí anoten sus datos que queden registrados en la asistencia. Recuerden que ese es un criterio para la certificación del curso, ¿no? Su asistencia, en fin. De aquí tenemos este caso especial de la oración de Sara y Tobías. ¿Algún comentario? Olga. Sí, padre, mi esposo es diácono y nosotros trabajamos con parejas
Y esta oración la hemos hecho con las parejas, porque es una oración que nos lleva como, nos da ejemplo que nosotros debemos consagrar no solamente nuestro hogar, sino nuestra relación sexual. O sea, que tiene una relación sexual consagrada a Dios, que sea agradable a Él y que es en el hecho de esposo, ¿no? Entonces nos muestra cómo a veces eso no lo tenemos en cuenta en las parejas. Pues le entregamos la economía, le entregamos los hijos, la conversión, pero esa relación de pareja no se la entregamos, ahí no entra Dios. Entonces, en esta oración nosotros la hemos hecho con las parejas y en ese sentido, ¿no? Que también tenemos que consagrar nuestra sexualidad de parejas a Dios, como lo hizo Tobías y Sara. Qué Pues bien, precisamente para que el demonio no entre en esa relación, sino que sea una relación agradable a Dios, como Él manda, una relación santa. qué bien, doña Olga. Muchas gracias. Bien, entonces, miren, estos personajes que hemos recorrido con sus experiencias. David, en su situación de pecado, se reconoce en su caída y encuentra en el Señor el llamado para ser mejor, para salir adelante. Encuentra purificación y perdón para ser distinto. Salomón, elegido rey muy joven y necesita asumir ese encargo. Y entonces, yéndose a dormir al santuario, busca formas intensas de ese encuentro con el Señor, porque él necesita sabiduría para asumir ese gran reto. Es también en una situación muy específica de asumir una misión que sobrepasa sus fuerzas. Elías, después de haber realizado su misión que le trajo consecuencias de persecución, entra en una crisis en la que ya quiere morir. De hecho, se echa a morir en el desierto y Dios lo levanta, le hace comer, le hace andar. Y en el segundo momento, él en la cueva experimenta la presencia de Dios, no en los signos extraordinarios del terremoto, del fuego, del viento huracanado, sino en lo simple de una brisa suave. Luego vimos a Jeremías también en una crisis, él no como Elías que ya intentó dejarse morir, él aquí lo dice, que quiere morirse, maldice el día en que nació porque también su misión le ha traído consecuencias negativas y termina en medio de esa crisis, deja la pelea con Dios confesándolo como el que nunca lo abandona, el campeón que está en medio de él. Luego fuimos a Esther, la que se hizo reina de un pueblo extranjero para defender y salvar a su pueblo y que pide al Señor la sabiduría para hacer y convencer al rey de que no ejecutara la orden de exterminio. Y ahora esta pareja que consagra a Dios su sexualidad, su relación, que oran como pareja. Miren, hemos hoy visto estos personajes son 6. David, Salomón, Elías, Jeremías, Esther, Tobías y Sara, contándolos como uno. 6 personajes, 7 y los contamos individuales, que nos reafirman este camino de oración en la Biblia. Seres humanos que oran de su situación concreta y reafirman su encuentro con el Señor y su avance en su búsqueda, en su camino, en su hacerse seres humanos agradables al Señor. Bueno, y llegamos pues al final de este encuentro. Les recuerdo diligenciar el enlace, darle clic, para que quede registrada su asistencia. Les invito la próxima semana para que... Gracias, padre. Ya registré la asistencia. Bueno. Feliz noche, gracias. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Una buena noche Feliz para noche. todos.
Muchas Muchas gracias, gracias, Padre. Dios lo Padre, siga que Dios lo bendiciendo. bendiga. Bueno, Muy feliz Feliz día. interesante. noche, Padre. Muchas gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. Linda Feliz noche, noche Muchas para gracias, bendiciones todos. a Buenas Padre. noches todos. para Gracias, todos. bueno, Padre. Muy Bendiciones. chévere Gracias. su charla. Bendecida no, noche para todos. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Muchas gracias. con mucho gusto, buena noche. María del Rosario no ha podido registrar, pero él no le abre el enlace. No, padre, no me A mí abre no el me enlace. puede, a mí tampoco, Es que aquí Padre. donde estoy es muy débil la señal. No estoy Entonces aquí, estoy vea, en Nuestra Señora de Nazaret. Ahí entonces, escribí en el chat, mañana le puedo escribir a eso, Sandra. a Sandra, le reportan a Sandra Ay, para yo que, tampoco, se me está cayendo cada ratico. Listo, pues, padre, gracias. quien no lo pueda Ay, hacer, le reporta a eso, Sandra, ¿sí? Melvita, mañana le... Bueno, Eso, Padre. Melvita, Bueno, sí. ok. Bien, Padre, muchas Listo, gracias. Dios padre. lo bendiga. Muchas Bueno, gracias. Bendecida Ay, igualmente, Padre, noche. gracias, que la Muy Virgen lo querido, acompañe, la gracias. Virgen lo cubra con su manto. Amén. que así sea, gracias. Amén. Hasta luego, Padre. Buenas noches. Dios le bendiga. Hasta Gracias. luego, bueno, gracias igual.